Contextos. ¿Qué tal va a conducir? Bueno, hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición del día jueves de Contextos. Estamos aquí los compañeros Juan Carlos Calimayor. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Víctor Rumaya. Muy buenas noches. Ricardo del Muro. Hola, buenas noches. El maestro Gilberto Zavala. Hay muchos temas muy importantes de los cuales se hablaron en esta semana, que están en las primeras planas de los principales periódicos de México, como son la reunión de la CONAGO, el tema que si la COFEPRIS va a perder su independencia, y una serie de cuestiones vinculadas a Odebrecht y a Lozoya, que es lo que ha sido el tema de la semana, un tema que ya está en todos los periódicos, sale una liga para consultar toda la denuncia que Lozoya hizo. No sé si, yo no soy abogada, no sé si eso es correcto o no es correcto que se dé a luz pública la denuncia de Lozoya, que todos podamos consultar la denuncia, y salen hasta hechos muy banales, ¿no? Como que Videgaray dijo, pues ahí me das unos 10,000 pesos para que le compre a una famosa conductora de televisión su bolsa Chanel. ¿Ah? Hay temas mucho más profundos, están involucrando a los tres últimos presidentes, a Salinas, bueno, no a los tres últimos, a Salinas, que es el mucho más viejo, porque fue antes de Fox, ¿verdad? A Salinas, a Peña Nieto y a Felipe Calderón, ¿verdad? Son los tres expresidentes involucrados. Entonces, pues abrimos el debate. ¿Quién gusta comenzar? ¿Cuál es lo que quieren abordar de este tema tan candente que ha ocupado las páginas de los periódicos en los últimos días? Por ejemplo, Juan Carlos, tú que eres abogado, ¿es pertinente, no atenta al debido proceso que la denuncia esté en todos los medios, que todos los ciudadanos podamos consultar esta denuncia? Mira, en primer lugar, la denuncia es una denuncia de hechos. Es decir, pareciera que no está hecha por un abogado, porque las denuncias de hechos son, te das cuenta que llega una persona ante el Ministerio Público, considera que se ha cometido un ilícito en su perjuicio y lo denuncia. Entonces, normalmente no utiliza un lenguaje jurídico, denuncia los hechos, pues mi vecina se metió a mi casa y desapareció un reloj que tenía ahí, o sea, entonces lo que tiene que hacer el Ministerio Público es, en base a los hechos, determinar si se tipifican delitos. Cuando la denuncia está hecha por un abogado, se encuadran los hechos en el delito y entonces se le anticipa al Ministerio Público por qué cosas se está denunciando. En este caso, esta denuncia que circuló es una relatoría de la que la fiscalía tendrá que determinar si se cometieron o no delitos. Ahora, la publicidad de los videos, la publicidad de la denuncia pueden violar el debido proceso. ¿Por qué? Porque están en principio violando la presunción de inocencia. O sea, hay que recordar que el artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus familiares, sino mediante un procedimiento. Entonces, el juicio popular está afectando, digamos, está permitiendo que se emita en jurado popular el pueblo y emite su propia sentencia. Es decir, pase lo que pase, para ellos hay una enorme corrupción. Les alarma mucho ver estas bolsas y a todos nos alarma ver las bolsas llenas de dinero. Pero, por ejemplo, eso pasa en una oficina de una empresa contratista que tiene que pagar su quincena, su raya, por ejemplo. Y es exactamente lo mismo. Es decir, mientras no sea vinculante la entrega del dinero para un objetivo y se pueda encuadrar el delito, entonces no tenemos delito. Simplemente tenemos hechos de los que nosotros sacamos nuestras propias conclusiones.
Esto lo alegó Bejarano en su momento, al que se acusaron de lavado de dinero y delitos electorales, pero 8 meses después salió libre. Él había con una fianza de 27,000 pesos, porque no fue suficiente los videos, a pesar de lo escandaloso que fue. Quedó estigmatizado Bejarano para el resto de su vida, pero no se le logró comprobar que ese dinero fuera para la campaña. Yo traigo a colación el tema porque el presidente sacó a colación el tema, porque el presidente recordó el caso Lozoya, que a lo mejor muchos jóvenes millennials lo conocen, o mucha gente hizo caso omiso, no le dio seguimiento, pero revisando el caso, Ahumada denunció verbalmente, textualmente, tenía muchas obras, mucho dinero de las obras que le asignaba el gobierno de la Ciudad de México. Y entonces, fíjense quién le mandaba. Berta Luján era auditora del gobierno, le mandaba auditorías, dice él, que como invitaciones de fiestas infantiles. El tesorero que apareció en Las Vegas jugando, le retrasaba sus pagos. Esto sucede mucho en la burocracia, en el tema de la construcción. Y entonces se aparecía Bejarano como diciendo, sé que tienes problemas y yo te puedo ayudar a resolverlos. Y ahí empezó el flujo de dinero. Se dice que hasta 400 millones de pesos llegó a entregar Carlos Ahumada. Pero bueno, todo esto quedó olvidado por la memoria histórica, legal, pero hoy sale a colación, ¿no? Entonces, ahora sí que es muy triste lo que está pasando en el país, porque es un estercolero, reparte, es una bolsa como el chiste de un calcetín ahí, donde se hacen de sus necesidades y empiezan a darle vueltas salpicando a todo el mundo, ¿no? Sí, y así también, por ejemplo, han sido involucrados en este tema de la corrupción Ricardo Anaya y su secretario particular Osiris Hernández, los exsenadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca. Estos dos últimos actualmente gobernadores de Querétaro y Tamaulipas. Y también están involucrados el exsecretario de Energía con Felipe Calderón, a José Antonio Meade de Última Hora y José Antonio González Anaya, es director de Pemex. Ha sido una gran exhibición de priistas y panistas, ¿no? ¿Qué significa ello? ¿Por qué ellos? Aunque también Barbosa, ¿no? El gobernador de Puebla, de alguna manera ha sido tocado, en ese momento era parte del PRD, y algunas personas de los medios de comunicación. ¿Qué opinas de ello, Víctor? Pues mira, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Para los que nos están escuchando, mira, a mí me da mucha tristeza lo que está pasando con la política en México. La verdad es que esperábamos que con Andrés Manuel López Obrador las cosas cambiaran y existieran nuevos derroteros institucionales. Entre otros, algo que hemos estado reclamando desde la academia, desde la ciencia, desde la ciudadanía desde hace muchos años: transparencia, cumplimiento de la ley, rendición de cuentas, apego al debido proceso. Es algo que siempre se ha estado pidiendo, pero además es algo que los ciudadanos han reclamado desde la Constitución del Estado moderno, desde hace muchos años. Y México está demostrando hoy una gran carencia de un Estado de Derecho. Pero lo más grave es que esto proviene desde el propio poder. El caso Lozoya, yo no sé, ni soy fiscal, ni soy juez, ni me voy a erigir en esto, ni voy a decir quién es culpable y quién no es culpable. Pero el caso Lozoya me ha parecido una forma tan burda de manejarlo en términos legales. También soy abogado, lo digo en términos jurídicos. El caso de Lozoya me ha parecido una forma tan burda de manejar que me parece que es justamente un desprecio por el proceso y un privilegio por hacerlo como un caso político. Pero en el caso político también lo han manejado con una estrategia verdaderamente fatal. Si lo vemos desde la perspectiva política, también fatal, porque ahora se les está revirtiendo. Ahora aparecen videos de personajes del propio gobierno. El querer matar a la oposición por videos, lo único que está haciendo es que entremos a una guerra de videos que desvirtúa la política, debilita las instituciones y distrae de los verdaderos problemas del país. Estamos pasando una de las pandemias y uno de los problemas más graves de la historia de México.
los muertos que están habiendo, la falta de empleos, el cierre de empresas, es de una profundidad que ni siquiera lo sospechamos, ni siquiera sospechamos cómo resolver el problema educativo, cómo se puede resolver el problema de empleo, cómo el problema turístico, cómo el problema del transporte, etcétera, 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 y nosotros nos estamos divirtiendo, o creen que la gente se está divirtiendo, o que creen que la política es ver el nuevo video. Mira, me recuerda, Keta, a un caso en Seúl, en Corea del Sur, hace quizá unos 10 años, empezaron a surgir los videos de la gente que se metía a los moteles, ¿sí? Es decir, y la sociedad se escandalizó porque pues toda la prostitución y todos los que participaban que eran exhibidos. Después, eso mismo ocurrió aquí en algunos lugares de la Ciudad de México y todos quedaban exhibidos. Hoy la política está prácticamente a ese nivel. El descubrirlos, el ponerlos en un video, no tiene que ver con un proceso jurídico y no tiene que ver con una culpabilidad, tiene que ver con un escarnio público que prostituye la política, desafortunadamente. Y me da mucha tristeza para México, de veras. Ahora, ¿cómo han actuado cada uno de los actores? Si ustedes me permiten, en un segundo comentario lo haré. Así es, y Ricardo, ¿tú consideras, por ejemplo, la corrupción era eminente, se veía ahí, ¿verdad? Desde el sexenio pasado, a finales del sexenio pasado, Santiago Nieto, precisamente, que era en ese tiempo de la FEPADE, trató de investigar sobre el tema, no lo dejaron y le pidieron su renuncia. Hoy ocupa un lugar especial en el tema anticorrupción en esta administración precisamente. ¿Crees, Ricardo, que el evidenciar a estos personajes de la política es lo correcto o se debió llevar el proceso de Lozoya de otra manera? Bueno, yo creo que ante todo, de por sí, o sea, no creo que lo que está ocurriendo esté ensuciando la política mexicana. Creo que la política mexicana está sucia desde hace mucho tiempo. Y entonces esto, lo que hace Andrés Manuel es mover el avispero, porque ahora resulta que todo mundo, que tenemos antecedentes de que presuntamente son una bola de pillos, donde muy pocos políticos se salvan, todos son unas blancas palomitas y son inocentes y recurren a los mecanismos legales para ampararse y para contrademandar. Yo creo que lo que está ocurriendo, pues sí, efectivamente, ha sido un golpe muy duro. Se está ventilando a una clase política que de antemano, o al menos era mi opinión, ya la estábamos observando como sumamente banal, sumamente corrupta, sumamente ignorante, que es la que está ahorita en el poder en buena medida también. Bueno, incluso algunos de los que están con López Obrador pertenecen a ese grupito de juniors, de pirurris, de mucha gente emanada de universidades privadas, de doctorados en el extranjero, pero que realmente tienen poco contacto con la realidad. Y pues por otro lado, claro que está dentro de una guerra política, o sea, querer que esto se manejara en términos de un proceso jurídico así totalmente imparcial y secreto y donde sin tocar a los inculpados, pues se da en un contexto en donde es evidente que el presidente estaba, por ejemplo, enfrentando a una alianza federalista de 10 gobernadores de oposición que no se tocaban el corazón para hacer las críticas abiertamente y aparte pues una guerra mediática en contra del presidente también efectiva. Ahora, lo que sí es cierto es de que no es la primera vez que ocurre esto en la política, o sea, simplemente yo recuerdo el caso Watergate, en donde frente se logra enjuiciar a un presidente, pues no tanto porque lo hayan llevado a juicio, porque ni siquiera llegó a juicio. A Nixon se le tiró a periodicazos, como las moscas dicen, ¿verdad? Entonces, pues es parte del juego político y creo que en ese sentido lo estamos observando. A mí
me llama mucho la atención y creo que para muchos mexicanos, algunos están totalmente en desacuerdo, yo no lo estoy, y muchos mexicanos no están a favor de que a toda esa bola de pillos que sabemos y que han prácticamente denigrado la política mexicana, pues los exhiban por lo menos y que se sepa qué clase de personas son. Ahora, de que eso ensucia nuestro proceso, pues no, nuestro sistema político, pues no creo que tengamos mucho que cuidar, porque de hecho México a nivel de la política tenemos fama de que ha sido un país sumamente corrupto, y ahorita pues simplemente lo que se está haciendo es ventilando abiertamente algo que todos sabíamos. Sí, es un tema muy recurrente de la política mexicana, ¿verdad? Este tema de la corrupción, y que nunca se ha atacado de frente el tema de la corrupción, ha sido más que nada más para cerrar. Me gustaría saber que se pusiera al revés, que me nombren 10 políticos honestos, que se les compruebe su honestidad, se sacan el premio del $1,000,000. Fíjate que yo sí creo en la existencia de políticos honestos. A ver, ¿qué tal? ¿Sí? Yo quiero conocerle a Ricardo, porque mira, me parece, perdón, lo que usted que van los demás compañeros, pero a ver, Ricardo, nada más preciso. Justamente el hecho que se exhiban los videos, yo no estoy defendiendo a ninguno, solamente estoy diciendo que al exhibir los videos, estás cometiendo el gran error, porque no puedes después ya llevarlos a un juicio, y no puedes hacer con esas personas que realmente son los delincuentes que paguen sus culpas. Ahora resulta que Lozoya, por ejemplo, señala y es el gran acusador cuando originalmente es un delincuente. Entonces, la diferencia entre exhibir y llevar un proceso legal, transparente y serio es justamente la voluntad de combatir la corrupción. Yo ahí la pido, por favor, ahí la pido, maestra Guetta. A ver, maestro Gilberto. Mire, efectivamente, creo que lo que se está perdiendo es en primer lugar, es la gran oportunidad de ser serios desde el gobierno, desde el Estado mexicano, para plantear las bases de un nuevo desarrollo, de un nuevo hacer de los mexicanos, del país. Yo entiendo muy claramente que caminamos en dos rutas: la ruta política electoral, que lamentablemente en nuestro país nunca se deja, es decir, se lucha por el poder, se llega al poder, se sigue luchando por el poder, por mantener el poder, y vamos de proceso electoral en proceso electoral. Este asunto de los videos, de un caso de un tipo que es perseguido, que es buscado, que es traído en un avión especial para llevarlo a un hospital privado, para declarar en las condiciones en las que está declarando, para que firme en las condiciones en las que está firmando electrónicamente, me parece una burla a los mexicanos. Pero por el otro lado está la ruta de los programas y los desarrollos que le dan sustento y vida, que le dan sentido a los mexicanos como ustedes y como nosotros, como los que nos escuchan, como los que hoy nos acompañan. Miren nuestro pueblo. En nuestro pueblo hay herido, hay enfrentamiento en Chenaló, en Aldama, están pasando un montón de cosas con una frontera porosa, podrida, y no estamos haciendo nada. Hubo una reunión ayer de la CONAGO en la que se esperaba, en lo particular yo tenía esperanza que hubieran acuerdos políticos. ¿Y qué hubo? Manotazos, arañazos, y los acuerdos para toda la logística y toda la inversión que tuvo y los cuidados que se tuvieron, llegaron golpeados, vapuleados, y al final de cuentas los acuerdos fueron pírricos. Es decir, ¿qué esperamos entonces los mexicanos en el 2021? Que se enseñoree un poder en lo absoluto. Eso nos daña como sistema, como país y particularmente como mexicanos. Sí, Juan Carlos. Es que en honor a lo que dije ayer, porque yo ayer fui pitonizo, ayer dije que esto apenas empezaba, y ya con lo que hoy acaba de sacar Loret, pues casi que adiviné. Estaba por su ser, donde apenas comienza. Yo digo que si Lozoya, si a esos niveles un funcionario graba, créanme que lo han de hacer otros. Yo creo que ir tras Peña, particularmente,
le puede representar un riesgo al presidente porque él ha de tener su propia colección de videos. Es una mera suposición mía. Pero bueno, a mí lo que me molesta es que se judicialice la política. Es decir, que se utilice el poder de lo judicial para perseguir adversarios. Eso lo han hecho muchos gobernadores en Chiapas, lo han hecho muchos políticos en el país, y eso es desvirtuar, no separar la política de lo judicial. La venganza, pudiéramos Yo no decir. estoy de acuerdo tampoco en que se generalice. A mí me ha tocado trabajar con dos gobiernos muy cuestionados. Tengo amigos ajenos a la política y me dicen, oye, es que están... Sí, yo he sido responsable de mis actos, ¿no? Y como yo, por ejemplo, en los años que he tenido en la administración he conocido gente, como dices, Queta, muy profesional, muy honesta. Por eso yo siempre, aquí alguna vez dije que no estaba de acuerdo en que se les bajaran los sueldos a los funcionarios, porque tienen altísimas responsabilidades. Los funcionarios firmamos muchos documentos, montañas de documentos, y tenemos que tener un equipo muy profesional de gente que cuide eso. Y tenemos que estar viendo que no pidan mordidas, tenemos que estar atentos a muchas cosas. Y cuando llegan las auditorías y las observaciones, resulta que todas se las hacen a los funcionarios. Entonces, denigrar la política es abrirle el paso a otras muestras, a otras formas de hacer política que pueden derivar en autoritarismo. Así empezó Chávez en Venezuela. Cuando la política se denigró con Carlos Andrés Pérez, la gente estaba harta de la corrupción, y entonces esto da pauta a los regímenes autoritarios o militares. Ahora, voy a decir una cosa en defensa de Lozoya. Lozoya va a decir lo que tenga que decir. ¿Por qué? Porque persiguieron a su mamá, la localizaron en el fin del mundo, le abrieron un proceso penal por lavado de dinero, a su hermana le abrieron otro proceso penal, y sinceramente, bajo esas circunstancias, acuérdense cómo firmó el general López de Santana el acuerdo, el tratado de Velasco, donde vendió a México, entre comillas, pues estaba preso. ¿Quién no firma a cambio de su vida y de su libertad, y en este caso de su madre, de su hermana, pues lo que le pidan? Ahora, ahí está la mano, con eso cierro, de Baltasar Garzón. A lo mejor Baltasar Garzón está echando a perderles el proceso al propio Gertz con una estrategia mediática para desvirtuar todos los elementos de prueba y dañar el debido proceso. Eso hay que tenerlo en la antena. Sí, por ejemplo, la Procuraduría, o es Fiscalía, no, la Procuraduría, la federal es Procuraduría, ¿verdad? Sí. Ellos señalan que ellos no filtraron el documento, ya que anda en todos los chats, ¿verdad? Y si ellos no lo filtraron, ¿quién lo filtró? Pudo ser, como tú dices, una estrategia del defensor de Lozoya, ¿no? Para ir desvirtuando cada una de las pruebas de la Procuraduría. Podría ser una estrategia. Y una estrategia que siempre ha utilizado el Estado y la administración en turno ha sido que en momentos de crisis, como ahorita que estamos pasando, toda esta crisis del coronavirus que hizo bajar la popularidad en forma tremenda del presidente y de su administración por el manejo de la crisis, pues había que utilizar otro recurso, y pues ahí estaba a la mano Lozoya, ¿no? Con todo lo que ello implicaba para distraer la situación de la crisis. ¿Qué opinas de ello, Víctor? Pues mira, yo creo que ni hay que politizar los procesos judiciales. O sea, los procesos judiciales tienen su forma y tienen sus causas y tienen las figuras jurídicas necesarias para hacer que se cumpla la ley, y también tienen una estructura específica que es todo el Poder Judicial. Por lo tanto, no hay que politizar los procesos judiciales, y tampoco hay que judicializar la política, como decía Juan Carlos, ni la una ni la otra, son dos vías distintas. El Estado tiene la obligación de cumplir en cada una de sus líneas lo que corresponde en estricto apego a la ley. Por tanto, me parece que el exhibir a los políticos tiene más un sentido, como lo hemos dicho, de justificar la retórica del poder, pero no de castigar a los políticos. Y yo también creo, como Juan Carlos, que en la pública hay gente muy capaz y también gente muy honrada, como también hay pillos, pero justamente lo que garantiza el Estado moderno es que hay una presunción de inocencia
Y a todos los que, no, pero las personas que hagan y que cometan algún acto indebido, que se sancionen, pero que correspondan dentro de los procesos legales como una garantía a los derechos individuales. Por cierto, yo creo que en todas las administraciones ha habido gente muy honesta que se ha hecho responsable de sus decisiones, ¿verdad? Y del manejo que ellos han hecho de su dependencia. Desafortunadamente, pues dada la cloaca, por así decirlo, que ha sido en los últimos años la política mexicana, pues no deja de salpicarte, ¿verdad? No, pero es que si todos lo ponen en videos y ponen que la política es así, y entonces nos acostumbramos que la política va a ser así, entonces no hay un futuro para México. Y no, yo estoy en contra de eso. Yo creo que sí hay un futuro y sí hay gente capaz, y todo se tiene que hacer con apego a la ley. Y el que quiera participar en política, que lo haga dentro de los límites de la ley, de la política. Yo creo, Víctor, perdón que la vuelva a tomar así, yo creo que nos merecemos un futuro que nos vendieron, que nos dijeron que ahí iba a estar y que iba a cambiar. Ahora, fíjate, el distraer a la plebe ha sido una política antiquísima, desde los romanos. Sí, desde los romanos, ¿no? Desde los romanos. Efectivamente, se trataba de entretener a las masas mientras se hacían todo tipo de jugadas. Miren lo que está ocurriendo ahorita. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está allí y le acaban de dar la COFEPRIS y le acaban de dar otras 5 o 6 áreas o dependencias. Como 12. Exactamente, para que tenga más poder. Pero me quiero quedar en la de COFEPRIS. Fíjense, COFEPRIS es la que debe de tener autonomía y está libre de influencias políticas, porque en la nueva modificación es la que va a llevar a cabo los contratos de farmacias, fábricas y almacenajes de medicamentos. Fíjense lo que significa. Ya, se acaba de hacer una modificación en la ley para otorgarle al presidente facultades para la compra de medicamentos de manera directa en el contexto internacional. Es decir, distraen acá con videos y estamos muy atentos por el morbo que genera, pero por otro lado se están haciendo las adecuaciones para mantener entretenida, por un lado, a la plebe y por otro lado, el afianzaje del poder actual. Yo diría que en defensa de la política una cosa. Yo después de 20 años de participar en diferentes cargos, salí harto de cómo en las redes sociales todos somos ratas, todos los funcionarios son rateros. Cualquier persona, cualquier hijo de vecino no averigua dónde vives, cómo era tu vida antes de entrar a la política. Y yo me harté de eso. Me harté porque nos agarran parejo por culpa de esa idea de que todo está podrido, y no todo está podrido en Dinamarca. O sea, la mejor prueba, y otra cosa que a mí me parece fundamental, que te robaste, sacan una noticia de una auditoría por 200 millones de pesos. Claro que se administran muchos recursos, pero a ver, que te prueben que lo tienes. Si tienes un departamento en Miami, un condominio en las Torres Can, acá para no ir tan lejos, una casa en Puerto Arista, si tienes un edificio en México, bueno, entonces algo está mal. O sea, esto es más allá de las auditorías, el 3 de 3 que tanto presumía mi amigo Zoé. El tema es de verdad investigar la correlación entre las acusaciones y el enriquecimiento de las personas, porque gentes como yo en mi generación vi pasar a gentes que hoy son muy exitosos empresarios, y te puedo asegurar, y perdón que parezca un peque de humildad al decir que por estar en la administración pública ahora estoy empezando a hacer mi vida para tratar de hacer un patrimonio, porque no tengo nada asegurado, no tengo seguro, no tengo pensión, no tuve derecho a nada. Decía que me acusaran con cualquier cosa de cualquier ratería, y eso no se vale, ¿no? Tampoco. Bueno, pero afortunadamente ahí estás. A ver, ya creo que tocó un punto muy sensible porque ya no me dejaron hablar. Pero finalmente, pues es que hay una cosa, tenemos los narcopolíticos. O sea, eso es una realidad. Y la otra cosa es, yo no digo que no haya excepciones, pero la verdad, y no nos hagamos tontos, buena parte, sobre todo de los políticos que ocupan cargos altos, que se han repetido en el Senado, en la Diputación, son una bola de corruptos. Y es necesario ventilarlos y juzgarlos y exhibirlos. Claro, y exhibirlos. Como los tribunales populares que ha habido en muchos países, otra cosa, ¿no?
si el proceso falla, pues sí va a ser un error, pero también no podemos adelantarnos de que esto va a fallar. Que los juzguen, pero a todos. ¿Y sabes qué? Apegado a derecho. Apegado a derecho. Aquí saldría el chiste de que quién cierra la puerta, ¿no? La verdad, o sea, eso de que finalmente se está juzgando sobre los que hay denuncias y sobre los que están señalando. Se nos está acabando el tiempo, y señoras y señores. del otro lado, bueno, qué bueno, creo, están saliendo personajes. Qué bueno. Bueno, yo creo que el día de mañana continuaremos con este tema que da para más. Dejaremos hablar a Ricardo, ¿verdad? Hoy sí, Desde el principio será quien tome la... ya nos va a tocar ese tema. Mañana con un nuevo video, seguramente. ¿Sí? Y también a nuestro público que nos escucha, queremos que nos hagan llegar preguntas.